Bienvenido a una entrega más en Java FX. En esta ocasión se va a continuar con la parte 3 de conexión a bases de datos. En la última entrega se vio la parte de la implementación de la lógica de datos. En este caso la aplicación en Java FX maneja lo que es la lógica de negocio, que es lo que yo voy a estar programando en mis controladores. y, y la lógica de datos, que es lo que maneja la lógica obviamente para la manipulación de la extracción de datos, para la inserción de datos, para la actualización de datos o para la consulta de los mismos simplemente. Entonces, se tenía la clase Language DAO, esta, y aquí está la lógica implementada, la lógica de datos, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo sí, una recapitulación, en lo que es la lógica de negocio, está separada de la lógica de datos, que es esta, y de esa manera se hace más sencillo la parte de mantener el código o hacer algún tipo de actualización, porque lo tengo todo separado. Bueno, lo que me quedé es de que iba a implementar más lógica de datos, específicamente el método para eliminar algún registro, dependiendo de un criterio que yo quiera especificar, ¿no? O sea, puedo eliminar un lenguaje por su autor o por el nombre del lenguaje, ¿sí? Entonces, para eso la tabla va a tener un ID único, un identificador que va a identificar a ese registro que yo tenga en la tabla de manera única y ese registro no se va a repetir, es decir, la tabla puede contener, no sé, 10 lenguajes de programación y de esos solamente puede existir un registro de ese lenguaje de programación, no puede haber varios duplicados. En lo que es el script, cuando hice la ejecución del script, pues como tal no especifiqué que, que la tabla tuviera una llave primaria, una primary key. Entonces, pues sería bueno hacer las modificaciones respectivas para que esa tabla tenga como ID único el lenguaje de programación y que sea no nulo. ¿Sí? Entonces, eso después lo voy a hacer. Em, Aquí lo que tengo que hacer es generar un nuevo método. Aquí para quitar esta advertencia, aquí me está diciendo que el texto, el bloque de texto, solamente está disponible para lo que es bytecode versión 15 en adelante. Entonces, para eliminar esa advertencia, me voy a aquí en los tres puntitos y me voy a configure class path. Y aquí en compiler me voy en la bytecode versión y le pongo la 23, ¿sí? Y le doy apply settings, ¿sí? Y ya, pues con eso ya no tiene que dar error, ¿vale? Y ya se quitó. Entonces voy a generar el método. Entonces le pongo public. Bueno, pues prácticamente va a ser este mismo método, pero este lo que va a hacer es remover, o sea, eliminar, remove a language. Y va a recibir o sea, como tal no va a recibir un objeto, va a recibir un criterio, ¿vale? Y ese criterio va a ser de tipo string. Luego voy a poner criteria. ¿Qué criterio voy a utilizar para eliminar ese registro de mi base de datos? En este caso quedé que es el lenguaje de programación, el nombre del lenguaje. Entonces, lo que lo que tengo que hacer pues es eso. Viene el criterio, voy a crear igualmente mi statement, voy a crear un statement y aquí voy a generar una excepción si es que hay algún error. Entonces, aquí le voy a poner
while removing. O sea, hubo un error mientras se borra el registro en la base de datos. ¿Sí? Y bueno, aquí en el try, aquí, lo que voy a hacer es la consulta del remove. Es como se hace la parte de remove, ¿vale? La vamos a ver en este momento. ¿Dónde está? Aquí. Abro mi MySQL Shell. Y aquí lo que voy a hacer es hacer una inserción de un registro. Bueno, creo que ya tenía uno anteriormente. Entonces voy a hacer una consulta que va a ser un select from y la tabla se llama registry. Recuerda, para ejecutar la consulta es Shift y la tecla Enter, ¿vale? Entonces este es el registro que actualmente está. Voy a insertar otro. Insert into registry. Y le voy a poner, para insertar es comillas simples. Como todos van a ser de tipo varchar, pues todos van a ser así. Entonces, ya le puse aquí los datos que va a llevar. Y bueno, aquí en este caso va a ser JavaScript. Me dice que va a llevar 5, entonces debe ser... Ah, me faltó values al parecer. ¿Vale? Insertar en la tabla de registro estos valores. Y le paso los argumentos, ¿vale? Y bueno, nuevamente ejecuto. Voy a cerrar esta. Bueno, Shift Enter. ¿Sí? Y ahí me dice un registro afectado, o sea, se insertó. Ahora voy a hacer nuevamente la selección, Control Shift Enter, y aquí ya están los dos registros. Para eliminar, lo que tengo que hacer es un delete. Ajá. Y en este caso voy a seleccionar el language, que es la columna, y voy a seleccionar from registry y le voy a poner where, ¿sí? Y en este caso va a ser language sea igual a el criterio. El criterio va a ser en este caso Java. Doy Shift Enter y me dice que hay un error en el multi-delete. Entonces voy a ver delete from registry where language sea Java, ¿vale? Nuevamente Control Shift Enter, bueno, más bien Shift Enter, y me dice que ya se afectó la tabla, que se hizo la afectación. Entonces, nuevamente voy a hacer un select, ¿sí? Voy a hacer un select para imprimir los registros y ya me aparece nuevamente nada más JavaScript porque ya se eliminó. Entonces, para hacer la eliminación de lo que es el registro, se utiliza esta consulta. Delete from registry where language es igual a comillas simples, punto y coma, y le voy a poner ahora JavaScript, ¿vale? Shift Enter y listo, ¿vale? Voy a comentar esto y ahora voy a hacer un select
from registry y eso ya me tiene que arrojar una tabla vacía, ¿sí? Sí, entonces, zero records retrieve, o sea, no hubo información. Entonces, aquí nuevamente lo que voy a hacer es hacer la inserción. Voy a comentar esto. Voy a hacer la inserción de dos lenguajes para tener cómo probar mi método. Aquí le voy a poner, por ejemplo, path. Le voy a poner que es Java, nuevamente. Le voy a poner someone. Después le pongo some info. Y aquí some history. ¿Sí? Nuevamente hago un insert. Y ese insert va a ser en este caso de JavaScript. JavaScript. Y va a ser somebody, some information, some history y some path. Y aquí le voy a poner C++. Le voy a poner someone, some info, some history y some path. ¿Vale? Ahora le voy a dar control, bueno, más bien shift enter y ya se insertó, ¿sí? Los tres registros. Comento. Ahora descomento esta parte. Bueno, más bien, si comento esto, descomento esto. Y doy con Shift Enter. Y aquí ya me aparece que están los registros. Ahora lo que voy a hacer es voy a eliminar los repetidos. Entonces, anteriormente les había dicho que se iba a poner una idea al lenguaje precisamente para evitar los registros repetidos. Entonces, tengo que modificar la tabla para que cuando trate de insertar elementos repetidos no me los ingrese a la base de datos. Entonces, de momento lo que voy a hacer es probar mi método para eliminar estos tres repetidos y verificar que sí está haciéndose bien ejecutándose bien la lógica de datos. Entonces, quede que la consulta va a ser esta, ¿vale? Entonces aquí lo que va a hacer es ponerse esto, delete from registry, where language es igual a, en vez de esto, aquí le voy a poner dos concatenaciones, voy a cerrar con comillas, voy a abrir y aquí lo que va a hacer es que también va a estar con comillas aquí, ¿sí? Y ahí lo que va a ir es el criterio. Ajá, entonces tiene que ir entre comillas el criterio. Entonces aquí ya está el criterio. Y aquí ya nada más lo que tengo que hacer es borrarle, pues básicamente esto, esto. Y nada más aquí lo que tengo que ponerle es un cierre de paréntesis. Sí, entonces, no, es sin paréntesis. Solamente le pongo el criterio y dentro del criterio los comillas simples y al final termino con punto y coma, ¿vale? Entonces ahí ya se ingresa el criterio, entonces ya debe de funcionar. Y aquí, ¿qué me dice? Que el query no se está inicializando. Ahí está. Y aquí nada más lo que tengo que pasar es punto y coma. ¿Sí? Entonces ya está. Ahora lo que tengo que hacer es probar el método remove language.
me voy a mi clase language, bueno, más bien a mi clase test database connection, divido en dos la pantalla y aquí lo que voy a hacer es de que ya no voy a insertar un lenguaje. Si voy a crear un objeto language DAO, ese sí me lo voy a guardar, me lo voy a utilizar pero aquí lo que voy a hacer es que language DAO punto remote language le voy a pasar un criterio y ese criterio va a ser lo que es el lenguaje repetido, ¿no? Los registros. Entonces voy a hacer Java, ¿sí? Java se va a eliminar. Entonces aquí en este caso se va a poner Java, ¿sí? Y ya que se hizo eso, ahora sí se tiene que correr la clase y pues ya, me la tuvo que haber eliminado, ¿sí? ¿Cómo lo pruebo? Ah, pues bien sencillo. Nuevamente de ejecuto esta consulta, registry, shift enter, y aquí en este caso ya me eliminó todos los que son de Java, incluyendo los repetidos, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se elimina información con esta lógica para eliminar datos, ¿vale? Ahora, lo que me faltaría es hacer otro método. Entonces, tenemos las operaciones de inserción, de borrado y de actualización y de recuperación de información, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es recuperar todos los registros. O sea, voy a sobrecargar los métodos. Voy a hacer dos. Uno que me recupere un registro en específico, que yo quiera recuperar, por ejemplo, un registros de la base de datos que cumplan con cierto criterio, con cierta condición. Por ejemplo, todos los de una tabla de registros, no sé, de productos, todos los que valgan 50 pesos, entonces me los tiene que devolver y esos los tengo que almacenar en una estructura de datos, ¿sí? Para que estén alojados en memoria y yo los pueda cargar a una table view, ¿sí? Entonces voy a clonar este, este método, ¿sí? Y ahí le voy a poner retrieve languages, ¿sí? Está en plural porque voy a obtener todos los registros que están en la tabla, ¿sí? Y eso va a ser mediante ningún criterio, ¿sí? Entonces, el segundo método que voy a poner, que es la sobrecarga, ese sí se va a basar en un criterio, que es el string. Entonces, el primero, no va a tener criterio. Entonces, aquí se me olvidó agregar el javadoc para el método remove language. Entonces, le voy a poner looks for a language in the database and removes it, ¿sí? Le pasa devuelve una excepción y el criterio, ¿no? Entonces aquí le voy a poner dos puntos de, de language to be removed. Es el criterio, ¿vale? Aquí nuevamente agrego javadoc y en este caso lo que va a hacer es decir, no, pues, ¿sabes qué? Esto es retrieves all the registries in the table language, ¿vale? Y no recibe nada, tampoco devuelve nada, solamente arroja una excepción. Aquí en este caso hubo un error mientras while retrieving the information o the registries from
de database, ¿vale? Aquí va a ir una consulta que va a ser la recuperación de información de la base de datos. De momento la voy a dejar así vacía. Y aquí va a ser lo mismo. Entonces voy a borrar esta. Y aquí en el mensaje le voy a poner hubo un error mientras while, while getting the registry from database. ¿Vale? Aquí le estoy diciendo que hubo un error al recuperar los registros de la base de datos y aquí le digo que fue un registro en específico, ¿vale? Después aquí tengo que hacer el statement para hacer ¿cómo se llama? La recuperación, solamente que aquí este método solamente sirve para insertar, actualizar y delete. Entonces, para yo pues, recuperar la información, lo que tengo que hacer es execute un query. Execute query es ejecutar una consulta. Entonces, como no voy a hacer modificaciones en la base de datos, en la tabla específicamente de language, o el registry más bien, solamente pongo un execute query, porque voy a hacer una consulta. Entonces, ya que se hizo eso, pues lo que tengo que es aquí poner qué consulta es. Entonces, nuevamente me voy a mi MySQL Workbench y aquí lo que voy a hacer es eh, nuevamente voy a descomentar esto y voy a comentar esto. Voy a insertar este lenguaje que es Java, Shift Enter. Nuevamente comento, descomento seleccionar registros, que es la consulta, y Shift Enter. Entonces aquí ya tengo nuevamente tres lenguajes, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una consulta de prueba comentando esto y voy a decir select from registry, ¿sí? Y esto me va a devolver todos los registros, ¿sí? Entonces voy control shift, no más bien shift enter y esto ya me devolvió todos los registros, ¿sí? Básicamente es la misma tabla. Entonces lo voy a ejecutar nuevamente, shift enter y ya me devolvió. Entonces esto me lo va a devolver este método, el método retrieve languages, ¿vale? Ahora, lo que se me ocurre acá es de que este método sea estático, es decir, que yo no tenga necesariamente que haber creado un lenguaje language DAO para, para usar estos métodos de recuperar el lenguaje. Ajá. Entonces, lo que se me ocurre es ponerlos estáticos. Entonces, lo que voy a hacer es retrieve language. Se me ocurre ponerlo estático, que sea un método de clase. Pero aquí me dice que no se puede hacer una referencia a estático para un campo no estático. Entonces aquí lo que tendría que poner pues sería que statement sea estático también, ¿sí? Para que me deje. Entonces, pues de momento lo voy a eliminar, no lo voy a poner mejor, para no modificar otras partes del código y que no se genere una confusión, ¿sí? Eso ya lo puedo hacer más adelante. Entonces, bueno, lo voy a dejar así y le voy a poner esta consulta. Al cabo ya sé cuál es, ¿sí? Para obtener todos los lenguajes, pues yo sé que es esta consulta.
Entonces se la pongo aquí en la cadena, que es el query. Y una vez que se ejecute el query, lo que tengo que hacer es una iteración sobre un result set, ¿vale? Ahora, ¿qué carajos es un result set? Bueno, pues nos vamos acá, abro un navegador y lo que voy a hacer es result set y me voy a ir a la documentación del result set. Aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo que está diciendo es de que result set, que viene del paquete java.sql, ¿sí? Me está diciendo que es una tabla, ¿sí? Que representa el resultado de un conjunto de resultados de una base de datos. O sea, es una tabla con registros, ¿vale? Es un conjunto. Entonces, la cual es usualmente generada al ejecutar un enunciado o una consulta más bien en el contexto de base de datos, una consulta que en este caso se hace sobre la base de datos. Un objeto result set mantiene un cursor apuntando a la fila actual de esa tabla. Inicialmente el cursor se posiciona antes de del primer registro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues vamos a digerirlo, ¿vale? Voy a abrir aquí una pizarra y esto quiere decir que tengo una tabla, ¿sí? Y esta tabla tiene varios registros, ¿sí? Entonces, aquí tengo un registro. Ah, joder. Voy a poner así. Entonces, tengo un registro, ¿no? Un registro acá, tengo otro registro acá, acá, acá y acá, ¿no? Y tengo más registros acá, ¿vale? Entonces, lo que me dice es que este es el result set, es una tabla. Ajá, y es de result set. Ahora, ese result set tiene un apuntador. Ese apuntador, digamos que apunta a la tabla, pero no al primer registro. Entonces, está apuntando al objeto result set, que es este, más no al registro en específico. Es decir, el apuntador no está apuntando a un registro acá o acá, ¿vale? Pues por lo tanto, si yo intento a almacenar o extraer información de esa referencia, de lo que está apuntando esa referencia, me va a dar un error porque estoy apuntando al result set, que es la tabla, ¿sí? No al registro en específico de la tabla. Entonces, para eso se va a utilizar un método que es es como ¿cómo se llama? Como si estuviera iterando sobre la tabla. O sea, con ese método voy a mover el apuntador al primer registro o al que yo quiera. Entonces, la idea es que cuando yo haga con ese método, que sería, me parece que es punto .next el método, lo que voy a hacer es que voy a hacer que el apuntador haga que apunten al primer registro y en ese momento yo ya voy a poder extraer información. Ajá. Después nos vamos nuevamente a la documentación y me dice que el método next, que es mueve o posiciona el cursor a al siguiente registro, ¿sí? Y debido a que regresa a falso cuando no hay más registros en el result set, en el objeto, o sea, en la tabla, se puede usar mediante o sea, dentro de un ciclo while para iterar sobre el result set, o sea, sobre la tabla. Entonces dice que un objeto result set por defecto no permite actualizaciones en él y tiene un cursor, o sea, un apuntador que únicamente permite que se mueva hacia adelante, o sea, que se mueva en este sentido,
de arriba hacia abajo, por decirlo así. No permite que se mueva de abajo hacia arriba, ni que en este caso, por ejemplo, esté aquí y de repente me vaya otra vez acá, sino que es de un solo sentido. Y luego me dice, eh, pero se puede iterar, además, o por lo tanto, pues solamente puedes iterar una sola vez y solamente desde el primer registro hasta el último registro. Es posible producir objetos, o sea, crear objetos result set, ¿sí? Que sean scrollables, o sea, que sean scrollables significa que pueda yo moverme hacia arriba o hacia abajo, o posicionarme aquí e irme hacia abajo, o posicionarme acá e irme hacia arriba, o sea, sin importar el orden. A eso se refiere. Sí, también puedo hacerlos que sean actualizables. Y aquí me pone un fragmento de código, ¿sí? Considerando que con es un objeto que es una conexión válida. Y aquí se ilustra cómo hacer que un result set sea scrollable y sea insensitive, es que no sea actualizable por otros, ¿sí? O sea, que no permita actualizaciones y que sea actualizable. O sea, que no sea actualizable por otros, pero yo como implementador de esa clase, pues sí, sí puedo hacer actualizaciones por debajo, ¿sí? Entonces aquí me está dando un ejemplo. Pero bueno, pues la idea es que es un result set, ¿no? Entonces es una tabla, como aquí, una tabla que representa un conjunto de datos, ¿vale? Eso es un result set y de la cual yo puedo recuperar información. Eso es un result set. Ahora, para qué me meto en eso del result set? ¿Vale? Entonces, pues como en este caso el statement me va a devolver esa información, entonces aquí lo que tengo que poner es un result set. Me parece que ya lo estaba heredando, entonces result set, sí, ya lo estaba heredando. Y lo estaba heredado de la clase DAO, me parece, o de Database Connection. Creo que era de Database Connection. No, no era de Database Connection. Ah, era de DAO, aquí está. Entonces, como estoy utilizando herencia y DAO se hereda a Language DAO, entonces yo ya tengo acceso al atributo ResultSet, porque es protected y se heredó. Entonces de ahí viene. Entonces ese ResultSet voy a hacer que apunte, ¿sí? A lo que es el statement.executeQuery. Entonces aquí en este caso me dice execute the given, o sea, ejecuta la consulta proporcionada, la cual retorna, o sea, regresa un objeto result set. Entonces, por esa razón es que estoy haciendo que esta referencia apunte a lo que me está devolviendo esto, porque result set es de tipo result set, ¿sí? Que está acá. Ahora cierro la clase DAO y también voy a cerrar mi pizarra y lo que tengo que hacer es ir extrayendo. Entonces voy a poner resultSet.next. Entonces esto es lo que mueve el apuntador. Moves the pointer to the first row o registro, ¿vale? Entonces esta instrucción lo que hace es exactamente lo que te indicaba acá. O sea, hace esto. Hace que este rosita se vuelva a este verde y se apunte acá. Eso es lo que hace. Entonces, ya después de eso, ahora sí, como me decía la documentación, puedes utilizar un ciclo while para que cuando tu result set te devuelva falso, significa que ya no hay registros. Entonces esto me está diciendo, bueno, aquí yo ya estoy posicionado en el primer registro, ¿vale? Entonces, antes
de que yo mueva el cursor o el apuntador al siguiente registro, pues tengo que sacarle sus datos de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí la condición va a ser que mientras resultSet.next, ¿sí?, sea diferente de nulo, o sea, lo puedo poner así, diferente de nulo, ¿sí? O sea, lo voy a dejar entonces así para que mientras resultSet.next te devuelva true, o sea, mientras esto sea true, sigue iterando. Ajá. O lo puedo poner así. Mientras resultSet sea verdadero, es porque hay registros todavía en la tabla, ¿sí? Y él es el equivalente así. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Pues voy a recuperar la información. Entonces, para esto lo que voy a hacer es usar un objeto que se llama language. Y en este caso, ya que hice eso, voy a poner language, new language. Y esto va a ser para ir creando el objeto. Cada que le haga un registro, convertir ese registro en un objeto. Y después de que cree el objeto, agregarlo a la lista. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es de que voy a utilizar un array, un array list de tipo language. Y voy a instanciar. Esa va a ser mi estructura de datos, ¿sí?, que voy a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer es es ir llenando al objeto. Entonces, aquí en este caso no le voy a poner ni un language, solamente declaro la referencia. Y aquí sí ya le pongo language es igual a new language y le pongo los parámetros. El primero en este caso sería getString. Aquí nuevamente nos vamos a la documentación, ¿sí? Y pues por ejemplo aquí me da unos ejemplos de los métodos que tiene, pero voy a ver si me sirve información de aquí. Ah, bueno, está. El objeto resultSet, o bueno, más bien la interfase, proporciona métodos getter, ¿sí?, para recuperar valores de las columnas del registro actual. Los valores pueden ser recuperados o se recuperan usando tanto un índice de la columna como un nombre, o sea, uno de los dos, o un índice o una columna. En general, usar el índice de la columna es más eficiente. Las columnas, o sea, las que son verticales, están enumeradas desde el número 1, o sea, la columna 1, la 2, 3, 4 hasta la n, ¿vale? No empiezan desde 0, como en los arrays, por ejemplo. Entonces, para fines de portabilidad, las columnas del result set dentro de cada registro deben leerse de izquierda a derecha. O sea, para efectos de portabilidad, para que funcionen otros sistemas, me está diciendo, no, pues ¿sabes qué? Tú tienes unas columnas, que son las verticales, o sea, son estas, las columnas. Entonces dice, todas las columnas empiezan por el índice 1, 2, 3, 4, 5. Y después te dice, para temas de portabilidad, puedes recuperar los valores de cada columna en específico de izquierda a derecha. O sea, sería de izquierda, sería en este orden. Left to right. Izquierda
a derecha, o creo que era TH al revés, pero es de izquierda a derecha. Entonces, vas a empezar, cuando tú quieras obtener el registro, vas a empezar, no, pues primero quiero obtener el valor de la celda que está acá, después 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 y después y después de eso creo mi objeto. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces creo el objeto language, del objeto result set le pongo get, en este caso column string, y le pongo cómo se llama la columna. En mi tabla se llama language, creador, información no history. O el equivalente vendría siendo result set.get int. Y aquí le pongo el índice de la columna, que es el 1. Ajá, le pongo el índice de la columna, que es el 1. Y así me evito de estar poniendo el nombre de la columna. ¿Sí? Entonces, como tengo en este caso en mi objeto 5, ¿cómo se llama? 5 columnas, entonces van a ser 5 parámetros, ¿vale? Lo que voy a hacer es borrar esto y duplicarlo para 5. Entonces, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4 y este sería, no, más bien, este sería el 4 y este sería el 5. ¿Sí? Aquí nada más me falta poner lo que es el coma, porque son parámetros. Entonces, bueno, ahí no parámetros como tal, como estoy invocando al constructor y ya lo estoy creando, entonces serían argumentos. Entonces, le paso los argumentos y ya. Entonces, aquí que me dice, que le estoy pasando enteros. Entonces, getIn me está diciendo que recupera el valor de la columna designada en el... ya, es que me faltó convertirlo a string. Entonces tengo que llamar al método toString. A ver. Dice... Ya. Dice que recupera el valor de la columna designada en el registro actual del result set y lo representa como un entero en el lenguaje de programación. Regresa el valor de la columna en SQL, ¿no? Entonces si tiene valor, si no tiene valor te va a regresar nulo, y si el valor retorna de cero, pues significa que es otra cosa, ¿no? Entonces ahí lo que voy a hacer es get string, ahí sería la 1. Entonces ahí sería este método. Cuatro y 5. Ahí sí. GetString y la pongo el punto toString, creo que era. ToString. Ahí está. Entonces le pongo a toString. Y lo mismo con los demás. Punto toString. Ahí está. Ya le puse toString. Entonces eso ya me va a crear el objeto. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es agregarlo a la lista después. O sea, como mi estructura de datos es languages, entonces aquí a languages le voy a agregar el lenguaje. ¿Sí? Ahora voy a liberar el apuntador, o en este caso la referencia, haciéndola que apunte a nada, para dejar la referencia lista en la siguiente iteración y que la referencia apunte a un nuevo objeto.
como Java tiene un garbage collector, o sea, un recolector de basura, los objetos que detecta que ya no estoy utilizando con una referencia en específica los elimina. Pero como ese objeto al que apuntaba esta referencia va a estar almacenado en la estructura de data language, que es un array list, entonces no voy a perder en realidad información. La voy a tener almacenada y voy a poder acceder a ese objeto en específico a través de esta referencia languages. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es de que mi método tiene que regresar esa estructura de datos, ese array list de tipo language. Y cuando se termine de ejecutar la consulta, o sea, cuando este while acabe, eso quiere decir que ya no hay registros. Por lo tanto, voy a retornar mi estructura de datos array list. ¿Sí? Entonces, bueno, pues se supone que esto ya debe de estar funcionando. Este de momento pues no estoy haciendo que regrese nada. El otro método es la sobrecarga. La sobrecarga en este caso es cuando defines un método con diferente número de parámetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tiene un parámetro y este no tiene ningún parámetro. Entonces, por eso está sobrecargado. Ahí está, yo nada más hago indentación. Listo. Ahora borro espacios en blanco. Y bueno, pues esto ya lo dejo para el siguiente, ¿vale? Mm, y aquí le voy a poner una anotación que se va a llamar return array list. ¿Sí? And returns, o sea, y regresa a reference to a data structure containing the information of the registries. Ahí está. Hasta ahí se va a quedar, ¿vale? En el siguiente video, también para no hacer largo el contenido, voy a probar ese método. Voy a ingresar a la Redis, voy a iterar sobre él y voy a imprimir los objetos. Y después de eso voy a acabar con el último método, que es el método, el mismo método, pero que regresa un solo registro, ¿vale? Que es este. Y también le voy a agregar la parte de la actualización. Dado un registro existente, hacerle una actualización a ese registro. ¿Sí? Entonces, de momento es todo y nos vemos en la siguiente entrega, ¿vale? Que tengan buena tarde.